Stock de coque, que lo tengo aquí en la traducción inglesa, que es The Red Sea Sharks, los tiburones del Mar Rojo, es la traducción. Otro título libre. Yo creo que realmente es una traducción innecesaria porque realmente lo del coque es importante en la historia y no ponerlo en la portada, en el título, pues bueno, no me gusta tanto esta traducción, pero bueno, poco importa que me guste a mí. Supongo que quienes tradujeron esto pensaron que era más vendible. Los tiburones del Mar Rojo que stock de coque, que al fin y al cabo nadie sabía lo que significaba probablemente, ¿no? Este es Hombre, un la álbum palabra de... stock es lo problemático y en español se conserva. Que no tendría, o sea, es como léxico de marina mercante, Ujú, léxico marinero, pero como tantas otras palabras que se conservan en inglés o en holandés, como Noray, coque, ese tipo de... ujú. Pero vamos, que, ningún problema con coque, pero stock sí que se podría cargar de coque. Sí, carga de coque, sí, efectivamente. Carga de Existencias coque. de coque. Sí, sí. Bueno, este libro yo creo que me da la sensación de que es uno de los que menos se habla. Muchas veces se olvida un poco este libro, que está ahí entre el asunto Tornasol y Tintín el Tíbet, que son dos libros muy queridos por los tintinófilos, pero Stock de Coque es uno de esos de los que a veces me parece que se habla menos y que, bueno, tiene elementos interesantes de todos modos. A mí me gusta, por ejemplo, el hecho de que empiece con la palabra fin, ¿no? Es el final de una película que están viendo, que está al principio de la obra, y después ya rápidamente están hablando de Alcázar, del general Alcázar, y se lo encuentran así inopinadamente, y a partir de ahí se pone en marcha la trama. ¿Qué opinión te merece este libro? Porque curiosamente, ya digo, es de los que menos se suelen comentar. Estoy viendo, se me ocurrió, pero veo que esto es una cosa muy, al decir que es uno de de aquellos en los que menos se hablan, me parece que hay es algo muy curioso. Eh, Josep María Folk eh, tiene un personaje que es Massagran. Massagran, pues claro, es un apellido catalán, ¿no? Muy grande, Muy Massagran. grande. Ujú. Y estoy viendo que parece ser que es de 1910. Las Ujú. aventuras extraordinarias de Massagran. O sea, es de 1910 en la biblioteca Patufet. O sea, una cosa muy... eh, por cierto, que también a Massagran le pasó lo mismo que a Tintín en la traducción de su nombre, porque veo que lo tradujeron Massagran como no te apures. Porque, y en italiano, Avventure extraordinarie de un ragazzo catalán. Bueno, pues aquí tiene que haber algo raro, porque ¿cuánto vivió este folk? Porque si... Ah, no, murió en 1950. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque yo he visto que hay unas... entonces, entonces esto tiene que estar mal. A ver, aquí está, estoy en Wikipedia. Años después, Massagran apareció en forma de cómic, ajá, con guión de Ramón Folk, o sea, se conservan las historias de Folk, y dibujos de Josep María Madurell, que murió en 2004. Entonces, esta es la explicación de que haya cómics recientes con Massagran. Claro, entonces, en Patufet y Massagran, eh, Josep Pla lo comenta y lo he leído en el diccionario Pla de literatura que extracta opiniones literarias de Pla. Bueno, a Pla todo esto le parecía una cuyonada. O sea, todo esto le parecía... es un juicio que no está lejos de la realidad, por lo que... Pero sí, yo he leído casualmente en Massagran y els Ujú, negrers, ujú, en Massagran y els negrers, Massagran y los negreros, y veo que el cómic es de 1986. O sea, ujú. evidentemente. Eh, es un caso curioso porque en fin, no está inspirado del todo en Stock de Coque porque el cuento original pues, es anterior a 1950, que es cuando Ujú. muere Paul. Pero, en fin, me llama la atención
esa similitud entre ambos cómics que evidentemente no tienen influencia. O sea, es decir, Ujú. Hulk influye en Hergé en absoluto, ni Hergé creo que influya bueno, sí, eso sí. Es probable que Hergé sí influya en el cómic, En el sí cómic sí, influya en la. claro. Sí, sí, eso es. Pues nada, esto se me acababa de ocurrir. Es un tema también muy poco tratado, la Ujú, esclavitud contemporánea, ujú. muy poco Muy tratado. poco. Es decir, hay muy pocas películas que está incluso más tratada la trata de blancas. Sí. Que hay más, que eso llega, por ejemplo, a Taken, esta película con Liam Neeson, Con Liam ¿no? Neeson, sí, efectivamente. Que hay Sí, varias, sí. varias entregas ya de Taken. Como Bueno, la pero primera quedémonos tuvo solo con éxito, la pues ya primera. ahora hay muchas más. Sí, 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 pero solo vale la primera, que tuvo esa sorpresa agradable de, o sea, la historia está muy vista, es muy trillada, pero lo hace con violencia, con ultraviolencia, y eso le da más, pero vamos, sí. Eh, Hay más películas sobre trata de blancas, Mm. como Taken, que sobre la esclavitud contemporánea, que ahora mismo no se me ocurriría ninguna, porque además es un tema poco vendible, Claro, es que es poco. un tema poco, efectivamente, es un tema poco vendible. Creo que ese es el problema. Pero Hergé, cuando creo que leyó un artículo en el que se hablaba de esto, en una revista francesa, pienso, y entonces se le ocurrió la idea de Stock de Coque. Además, estamos ya en un momento, José María, en el que Hergé empieza a reutilizar ya de una manera constante ese universo de personajes que ha ido creando, ¿no? Un poco a la manera de la Comédie humaine de Balzac, ¿no? Él mismo decía que esa había sido una influencia, pero evidentemente ha creado todo un universo de personajes que puede reutilizar en otros álbumes. Exacto, Ya llevaba haciéndolo un tiempo, pero... Tezuka lo hizo desde el principio y consideró que sus personajes eran como actores de un star system Ujú. que él iba a usar a lo largo de toda su Yo obra. creo que esto a Hergé se Y, le fue ocurriendo poco a poco, y no como a Tetsuka, ¿no? y efectivamente aquí lo que tenemos es la transmigración de los personajes de la novela realista, Ujú. Sí. algo que usan todos los, después de Balzac, claro, que usa Solá, Galdós, todos hacen su transmigración de los personajes y de los lugares, porque repite Sí, claro. San Teodoro, claro, repite San San Teodoro, Teodoro, el repite Gemed, etcétera, sí. Gavia, sí, 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 tiene su propia Y geografía. aquí, bueno, es una de estas cubiertas en las que pues vemos que Tintín y bueno, ahí aparece Piotr Sut o Pst en español, ¿no? Se tradujo como PST, este personaje estonio que aparece ahí en el medio, pero en francés era Sut, que es como shoot, como silencio, ¿no? Y bueno, aquí son ellos los que están siendo avistados por otra persona que probablemente sea el marqués de Gorgonzola o Rastapopoulos, que de nuevo aparece esta idea de que en Hergé muchas veces los personajes cambian de nombre, ¿no? Pues el doctor Müller en otra historia se llama Mulpachá, el Rastapopoulos se convierte en el marqués de Gorgonzola. Bueno, hay diferentes identidades que asumen estos Sí, personajes, pero pero cambian por razones delictivas. sí, por razones, por supuesto, por razones delictivas, no porque prefieran hacerlo o porque sea así al estilo de las redes sociales. No creo que sea oye, un pionero en redes sociales. O En en el absoluto. caso del general Alcázar, pues tiene ahí su nombre artístico Ramón Zárate, por, sí. sí, a veces por venirse a menos, por estar venidos a menos sin tener que Es decir, por dedicarse. perder el poder, porque venirse a menos para él significa perder el poder. Porque ¿qué va a hacer el general Alcázar si no está en el poder? Pues lanzar cuchillos según Vodevil. Eso está claro, ¿no? ¿Cuál es la viñeta que has elegido de Stock de Coque? A ver si la puedo encontrar, porque de nuevo tengo la Pues edición tiene esta mucho con que ver tres. con la portada. Tiene mucho que ver con la portada. En esto de venirse a menos me recuerda lo de cuando en una fiesta presentaron al presidente de Polonia
y dijeron que era Paderewski y le preguntaron, ¿no tendrá usted que ver con el gran pianista Paderewski? No, soy yo. Ah, pues sí que ha caído bajo. Que bajo ha caído. Bueno, pues la viñeta que yo he elegido es la plancha 39, viñeta 3, fiesta en la cubierta del barco del Negrero, que tiene mucho que ver, y luego también Tintín y los pícaros tendrá mucho que ver con el verdugo ¿Es esta que de está por aquí? Berlanga. No, ¿No? tiene que haber una numeración distinta. A lo mejor he tomado mal, 39, viñeta 3. Es 39. cuando precisamente el marqués de Gorgonzola Ah, sí, aquí avista está, aquí está. a los náufragos. Eso es. Sí, esa es. Eso es. Cuando el negrero está rodeado de sus invitados, eso es. Incluida la Invitados que, Castafiore, además, también. sí, invitados que ignoran que ese barco se mantiene gracias a un barco muy distinto, en condiciones muy distintas. Claro, además es curioso porque el negrero en principio quiere dejarlos marchar, dejarlos, o sea, no salvarlos y dejarlos ahí a que les pase lo que les vaya a pasar, que será la muerte probablemente, pero después cuando los invitados dicen, oh, pero ¿qué pasa? Hay que salvarlos. Entonces dice, sí, ya he dado órdenes para que los salven. Y esta mujer que aparece ahí en la viñeta que has elegido, la que está en el medio, dice, oh, qué maravilla, siempre había soñado ver náufragos de verdad, ¿no? Entonces, no náufragos en una película o en una ópera o en una obra de teatro, sino náufragos en la vida real, ¿no? Que, por Sí, él cierto, quiere hay hacer otra película como, de Hitchcock que se llama Náufragos, precisamente. sí, una película de estas minimalistas. Sí, un poco como La Soga, que es La bastante Soga. minimalista, pero todavía Sí, sí. más. La Soga es una obra de teatro, tiene el mismo escenario y además el mismo plano, Mm, aunque tuvo que ir tuvo que ir encolando, tuvo que ir empalmando. Eh, sí, puede tener que ver incluso también, es que en Cortina Rasgada está todo, porque también está el barco. ujú, Eh, bueno, pues sí, efectivamente él quiere hacer como ETA con Ortega Lara, que lo tenían debajo de una máquina enorme y querían dejarlo morir de hambre. Y tiene que ver, desde luego, esto, al igual que Tintín y los pícaros, con el verdugo de Berlanga, ujú, en esas escenas. En realidad está, sí, digamos, a lo largo de toda la segunda parte de la película, está esa esperanza en que un evento internacional con gran afluencia de turistas acabe consiguiendo la conmutación o la amnistía del preso al que tiene que ejecutar. ujú. Eso está claramente aquí, ese contraste ese final del verdugo, las turistas bailando o las concursantes vamos, sí, las extranjeras bailando en la cubierta de un yate, cuando él viene de agarrotar a un reo. Ujú, Pues eso está en Stock de Coque, está en ese barco donde se celebraba una fiesta, mientras que hay un barco negrero al estilo del siglo XIX ujú. con los esclavos debajo de la cubierta, y estará también, por supuesto, en Tintín y los pícaros. Sí, además esta era la oportunidad para Hergé de resarcirse y de demostrar que no era racista y que se ponía de parte de, en este caso, de las víctimas. Y tampoco le salió bien porque los hizo hablar con un dialecto así del francés que no gustó a Pero, mucha gente, con lo pero no cual hay lo criticaron también por eso. Pero es perfectamente compatible ser racista y estar en contra de la esclavitud. De hecho, el conde Gobineau era racista y estaba en contra de la esclavitud, precisamente porque era racista. Ujú. Sí, sí, Quería que con la esclavitud se mezclaban las razas. Pero además de eso, es que estar en contra de la esclavitud es un grado de humanidad esencial y mínimo. ujú. Es Sí, sí, decir, claro. se puede ser perfectamente racista y tener la humanidad suficiente, como el conde Gobineau, para estar en contra de la esclavitud. Ujú. Sí, sí, Y no, además esto es algo que aprovechó mucho, como dije en la primera parte.
la propaganda nazi y la Ujú, propaganda fascista para meterse con los Estados Unidos, que no solo venía de un pasado esclavista, sino que mantenía la segregación, ujú, mantenía y a veces por la ley y a veces por la fuerza, a veces ujú, por la ley y a veces contra la ley. Y además en los juicios de Nuremberg pues salió en la defensa de los nazis que también los estadounidenses apoyaban la eugenesia, Oliver Wendell Holmes y grandes figuras del derecho americano. Es decir, Hergé podía seguir siendo perfectamente racista y un poco, por lo que me estás diciendo, pues un poco se le ve el plumero y un poco sí se denota. Y lo que desde luego para mí seguía siendo era bastante fascista y se dedicaba a las cosas que en estos años hacían los fascistas cuando no se podía ser fascista. Básicamente, es más, yo creo que se puede ver perfectamente en estos tres álbumes. El asunto Tornasol, Stock de Coque y Tintín en el Tíbet. En el asunto Tornasol tenemos el coleccionismo de cosas nazis y la investigación eh, casi más que científica steampunk de la ciencia nazi. ujú. De la ciencia nazi que se podía enseñar, porque claro, la ciencia nazi médica y la ciencia médica también de los japoneses durante la invasión de Aspar, eso no, de eso no habla. Sí, Ese, por eso yo siempre digo que analizar los silencios de las aventuras de Tintín creo que enseña tanto como analizar lo que sí está ahí explicado o pero descrito. bueno, la culpa no ha de ser toda suya, imagino, porque no sé si en este libro de Simon. Es que el libro de Simon, pues por la portada y tal, parece que solo habla de la parte que se puede enseñar, ¿no? De la Ujú, parte guay, de la parte que a través de la operación Paperclip se apropió Estados Unidos. ujú. La parte de la que, ya, hasta el extremo de salir Walt Disney con Von Braun Sí, y sin tener esos efectivamente. documentales. O sea, es un criminal de guerra nazi en Disneylandia. Es, eso pasó. Eso Ujú, ha pasado. Entonces, de esa parte científica se podía hablar y me imagino que el libro de Simon va por ahí, va por la parte de la ciencia nazi que nosotros los Estados Unidos usamos limpiamente, sin contar que las bombas se hacían en una cueva con mano de obra esclava, sin ujú. contar lo que la investigación médica también es ciencia. No sé si este libro, German Research in World War II, hablará de la investigación médica, pero no tiene pinta. La portada y tal no No, tiene pinta. Parece un tiene pinta libro de ser más una cuestión de tecnología, ¿no? Y de creación de sí. ciertas máquinas de guerra y de otros tipos, probablemente. Pero sobre todo de guerra, me da la sensación. Pero bueno, de nuevo, no es un libro que tenga. Pero Entonces, bueno. esto es una cosa que un nazi o un fascista puede hacer en estos años. Hablar de la asombrosa tecnología nazi, porque es que Estados Unidos está usándola. Ujú, sí, Entonces, sí. es un campo despejado. Él quita la esvástica del avión, pero además, lo de la colección de cromos es, vamos, no es sintomático, es que se nota que Hergé se divierte muchísimo vistiendo a Tintín de nazi. Luego en Stock de que tenemos esa crítica a la esclavitud de las potencias, a esa crítica de la esclavitud en las potencias capitalistas y además eh, el narigón que tiene Rastapopoulos, ese millonario griego, pues Ujú. a pensar eh, que en fin, está haciendo una crítica antisemita nuevamente. Sí, bueno, de eso se ha hablado bastante, ¿no? De la nacionalidad de Rastapopoulos y si hay alguna relación con que sea o no sea judío. Pero bueno, es algo que evidentemente por el nombre no se puede tampoco saber. En caso de Bullwinkle en La Estrella Misteriosa, pues está claro que, que sí que era judío, pero en el caso de Rastapopoulos está un poco más difusa, ¿no? Ese elemento. En todo caso, es un millonario, es un capitalista que que comercia, que trafica con esclavos. Entonces, esto es algo
que también, o sea, lo que está haciendo Hergé aquí es reciclar la propaganda nazi, reciclar el arte de la propaganda nazi en nuevas obras de arte que se toleran en esta época. Y entonces tiene esta crítica al racismo de los capitalistas, que estaba, ya lo digo, en ese famoso cartel neerlandés, en el que Estados Unidos, los libertadores aparecían con la capucha del Ku Klux Klan. Entonces, o sea, sí, más que un alegato antirracista, más que un alegato, es un derivado perfecto de la propaganda nazi. Sí, es una presentación diferente y con otras, con otro mensaje, quizá un mensaje más actual, ¿no? Pero utilizando más o menos ese mismo tipo de elementos y representaciones gráficas, etcétera. En este caso no le funcionó del todo porque ya digo que hubo mucha gente que lo criticó por haberlos hecho hablar con un francés que no era eh, el francés Está muy correcto, pero bien, bueno, teniendo en está muy bien cuenta que que eran, que no eran franceses, pues no veo tampoco cómo podrían hablar de otra manera. Si yo me eso pongo es a hablar cierto. en alemán, pues mi alemán sonará realmente terrible, aunque Sí, puedo, es una crítica bastante tonta. Sí, sí, es una. la crítica. Yo elegí de Stock de Coque, pues esto aparece aquí en la página 89 porque ya digo que son más de uno de los álbumes, pero me gusta mucho cuando aparece de nuevo Oliveira da Figueira, Oliveira da ¿Mm? Figueira que hablábamos en el vídeo anterior, pero me gustan ¿Qué viñeta? estas Ah, cuatro sí, sí. viñetas La de ahí, famosa botella. en las cuales pues tenemos esa botella, que en este caso creo que sí puede ser de Oporto y no de vino rosado, porque parece que es más oscuro el vino, ¿no? Con lo cual ¿No podría te ser vino dice de Oporto. no te dice el nombre del vino? Pues no sé si lo dice o no, la verdad, ahora que lo dices. No, simplemente lo saca y ya está. Pero lo que me interesa es que nosotros ya conocemos toda la historia y aquí se resume toda la historia para no tener que volver a contarla, pues simplemente viendo cómo va bajando el líquido de la consumición de esa botella de vino, pero mientras Tintín y el Capitán Jado, bueno, Tintín sobre todo, porque el Capitán Jado está medio dormido, pues va contando Oliveira da Figueira la historia. Me parece muy interesante como lo hace Hergé, muy cinematográfico también, se podría decir, porque sería una manera de pues elidir ciertas cosas que ya se conocen y que no hay que repetir, pero lo hace ahí visualmente y también lingüísticamente de una manera interesante, ¿no? Esas cuatro pequeñas Bueno, que sea viñetas el me vino parecen. rosado o no, se ve por el contenido de los vasos. Ah, pues sí, pero Por cierto, que me gusta también sí, es mucho la verdad, viñeta es cierto que encrustada. vuelve a ser vino rosado, que cuando está en la botella será porque el cristal es oscuro, pues parece que es piño de Porto, pero después resulta que es más bien viño rosado de Portugal, La ¿no? viñeta enfrentada también me gusta mucho. Y aquí no sé si serían los. Solo hay una versión de stock de Coque, ¿verdad? Los uniformes no cambian. Creo que sí, La si te refieres patrulla, a esta digo. que está aquí, ¿no? Sí, la patrulla. Esa Sí. ya es la versión definitiva, ¿verdad? Sí, esta No, es la versión definitiva porque está en el Gemed, ¿no? Entonces ahí claro, ya está puede sí, jugar eso parece con la que se vea. apariencia de... Sí, efectivamente. Bueno, llegamos a Tintín el Tíbet, ¿no? Que es quizá Claro, una de la esas tercera obras... queja, el tercer ocio de un fascista, de un nazi después del nazismo. El esoterismo tibetano, esto es puramente Miguel Serrano, esto es lo que hacía Miguel Serrano después de la derrota del nazismo. Esto es una afición que continúa, este orientalismo de la Annenerde, esta afición bueno, por mm, ese objetivo principal de los nazis que era el Tíbet, porque ellos estaban convencidos de que la raza aria venía del Tíbet, y entonces estaban tan convencidos que llegaron allí, vieron que la gente no tenía mucho que ver con lo que ellos esperaban, pero les dio igual, se pusieron a medir cráneos y todo les pareció que encajaba y que todo estaba bien, a pesar de que obviamente los tibetanos no eran lo que, pero estaban tan entusiasmados que la realidad no les como pasa habitualmente con los racistas. Eh, es que, claro, la realidad, la lógica, todo eso no tiene que afectarlos. Claro, Porque bueno, si no.
claro. Es que, claro, es un idealismo de tal calibre que choca con la realidad. Y entonces la realidad Claro, te deja y claro tiene lo que que hay, ¿no? prescindir de la realidad desde el principio, porque si no, no podrían ser racistas. Es decir, es que el racismo es algo completamente opuesto a la realidad visible, patente. Y, es decir, por esa regla de tres, tendrían que haber dejado de ser racistas cuando Jesse Owens ganó Mm, la carrera, pero no, da igual. Es decir, no, y como le dijo, no como le dijeron, sino como le dijo Goebbels a Fritz Lang, nosotros decidimos quién es judío. Y efectivamente es algo idealista que no tiene, se vende como una ciencia, la ciencia de la raza, pero ujú, lo que menos tiene que ver es con la ciencia. Y bueno, de ese periodo de medir cráneos en el Tíbet, pues desde luego viene esta afición por el esoterismo hasta el punto de que aparece un monje, un lama, levitando. sí, sí. Aparece eso hacia la parte final de Tintín en el Tíbet, que si los Beatles tienen un álbum blanco, pues también Hergé tiene un álbum blanco que es Tintín en el Tíbet, que aquí tengo en traducción al Esperanto. No sé cómo se pronunciaría eso, supongo que Zamenhof nos lo podría explicar en su momento. Pero sí, Tintín en el Tíbet con una cubierta también icónica, ¿no? Con ese blanco que se suele decir en las biografías sobre Hergé, la de Benoit Peters, la de Pierre Asselin, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la situación psicológica en la que estaba Hergé por diferentes razones y que solía soñar en blanco y que todos sus sueños eran blancos y entonces pues de alguna manera esto se refleja en un libro como Tintín en el Tíbet en cuanto Tintín y el Capitán Haddock llegan en búsqueda de Chang al, al Tíbet. Por cierto que esto prefigura lo que después ocurriría en la vida real de Hergé, que se reencontraría con Chang después de muchas décadas, pero esto no ocurriría hasta principios de los 80, o sea que, bueno, esto ocurre pues con unos 20 años de, o, bueno, 20 no, pero unos 15 años de adelanto. No En el sé, Museo Imaginario de Tintín se muestran algunas imágenes de cosas tibetanas que había en Bruselas. Yo creo, no lo sé, o sea, no tengo ni idea, pero entiendo que la fuente principal de información sobre el Tíbet y además en francés es Alexandra David Nel. ujú, Imagino sí, que sí, además su libro sobre sobre magos y místicos, supongo que será la fuente principal para esto de la levitación y que Hergé pues asume, pero es que también asume el Yeti. sí, Y claro. claro, normal. Es algo que tenía casi inhibido, pero está en la portada. Sí, y además el Yeti, en cierto modo, tiene una cierta relación con el ranco de la Isla Negra, ¿no? Porque al final resulta que el Yeti no es un animal, por así decirlo, eh, pues que meta demasiado miedo, sino que incluso tiene una parte maternal, incluso tiene una parte de sentimientos casi humanos, ¿no? Es como una antropomorfización de algo Sí, de hecho, que estoy no pensando, existe. el Yeti, no lo recuerdo muy bien, pero tiene una especie de cresta craneana. Quiero decir que ha intentado dar una explicación antropológica. Sí, ahí al final. Además, la última, sí, tiene una especie o sea, recuerda a lo que sería la reconstrucción, lo que sería la reconstrucción del el hombre de Orce, ese fósil tan problemático, porque algunos decían que era un caballo. El problema del cráneo del hombre de Orce era, pues eso, una supuesta cresta craneana que me parece que es también lo que tiene el Yeti de Hergé. Yo creo que ha buscado crear una especie de homínido, Ujú, o sea, evolutivamente creíble, o sea, ujú. no verosímil, Sí, sí. sino creíble, algo, en fin, algo pseudocientífico plenamente, claro, porque no hay, de hecho, no sé, el Yeti, no sé cuáles son los primeros testimonios y me extraña que no haya tirado del monstruo del lago Ness nunca, o sí lo ha hecho. Mm.
Bueno, ese era el intertexto un poco de Ranco en la Isla Negra, ¿no? Más Sí, o menos, pero aquí no, aquí se va más a lo que tú comentas y además lo presenta como un personaje con sentimientos, un personaje que cuida de Chang y que, bueno, gracias a él, pues Chang sobrevive, ¿no? Un Chang, por cierto, igual que Tintín, tampoco crece, porque sigue siendo el mismo niño que era en el Loto Azul, pues 30 años estoy antes, ¿no? pensando que la sucesión de la narración, de las narraciones pide que el próximo, no, el próximo es Las joyas de la Castafiore, Sí. Ujú. pero no me extrañaría que fuera directamente vuelo 714 para Sydney para redondear en este arte derivado del arte nazi o de las ficciones nazis, bueno, no ficciones, sino lo que Sí, realmente sí. ellos creían, que son los extraterrestres. Ya el Sí. siguiente paso, o sea, porque Sí, aquí es como si de repente decidiese crear una no historia, una especie de obra de teatro para meter en el medio antes de continuar con esta progresión de la que hablas. el paso lógico es los extraterrestres vienen aquí y crean la civilización de los pueblos salvajes y de los pueblos inferiores que por ellos mismos no habrían construido, pero tienen que venir los extraterrestres para que unos indios salvajes en islas perdidas hagan. Es otra. O sea, tenemos aquí el desarrollo pleno del Mm, esoterismo, más que, sí, de lo que se da en llamar, también como en género de ficción, como género de arte, el nazismo esotérico. ujú, Todo esto es el nazismo esotérico. Y claro, el siguiente paso son los extraterrestres, que efectivamente los tendremos aquí. Tenemos criptozoología, que más bien son criptomínidos, el Yeti, tenemos los monjes levitando, pues claro, el paso siguiente son por supuesto, son los extraterrestres. Aquí, lamentablemente, Hergé, entre Tintín en el Tíbet y eh, vuelo 714 para Sydney, lo que tenemos es una suspensión de la verosimilitud y una puerta abierta, un torrente de magufadas, como se dice en español ahora. No sé si habrá un equivalente en inglés o... Es difícil de traducir eso, la verdad. Pero bueno, sí, magufadas. Magufadas. Que deriva, por cierto, de otra obra que seguro tuvo presente y seguro que se leyó de arriba a abajo, que se sale de ese nazismo esotérico y se vuelve más transversal, el- que es el regreso de los brujos, ¿no? De Pauwels. Y Ujú, eh, bueno, por supuesto que están todas esas obras de von Däniken, de los extraterrestres de la antigüedad. Luis, Luis Pauwels, pero es francés, no, pero no, es de Gante, es de Gante, o sea, es, elegante. es Ujú, belga. ujú. Es Sí, que Pauwels es belga también. Claro, yo creo que, y además, ¿cuándo publica el famoso libro este? 1961, El 61. retorno de los brujos, Pauwels y Bergier, eh, mil- Pauwels y Bergier, 1961. Pues yo creo que este libro está detrás de estos álbumes, El retorno de los brujos. Mm. Más seguro que entre los capítulos está... Sí, es que, vamos, sin profundizar mucho, Wikipedia dice, ¿de qué trata este libro? Alquimia, civilizaciones desaparecidas, nazismo y esoterismo, con un capítulo en el país de Einstein y de Planck sobre bueno, una física aria, sobre vale, Amanecer Dorado, sociedades secretas. Bueno, pero desde luego este libro no lo necesitaba, por ejemplo, para los cigarros del faraón, Ujú. donde esas sociedades secretas, pues ya, en fin, ya estaban en el imaginario de, en el imaginario de entreguerras y está también en Agatha Christie, en Ujú, esa película, Los Cuatro Grandes. ujú. Sí, sí. Y por supuesto que está no belga, sino creo que era luxemburgués, ¿no? El autor del Doctor Mabuse era
me parece luxemburgués, y también era luxemburgués el autor de Fu Manchu. Sí, creo que sí, efectivamente, de Fu Manchu sí. De Dos Mabuse no recuerdo luxemburgueses. ahora, pero sí. Exacto. Ujú. Mm. Eh, Eran luxemburgueses, o sea, todo tiene que ver. Y Pauwels es belga, o sea, todo esto es como una especie está, de está olla todo Sí. y estos Eh, países. lo de El Magufo Benelux y nos dice Internet que lo de Magufo en inglés, pues yo no lo he escuchado nunca, pero parece ser que está la palabra conspirator, que es como una especie, es sí, la bastante, teoría de la conspiración. sí, la teoría de la conspiración, pero mezclando eso con la palabra retard, que evidentemente significa retrasado y que es una palabra que no se, bueno, que tiene un significado muy peyorativo en el inglés actual. En películas de los años 50, 40 se escucha en todo momento, pero en las actuales ya no. Yo de Tintín el Tíbet elegí en la página 35 esta serie de viñetas que están aquí, esta, esta serie de tres viñetas que me parecen Del álbum blanco. excelente, porque son efectivamente el álbum blanco y están ahí caminando por las montañas y están nevadas y una de las viñetas pues se continúa en la siguiente y esa se continúa en la siguiente y me parece realmente estéticamente muy atractiva esta presentación que además nos habla un poco de esa idea del color blanco que realmente atrapó la conciencia de Hergé durante esta época. Además es muy curioso porque las montañas siguen una secuencia, pero el suelo no, lo que tiene Ujú, lógica perfecta. Porque las montañas se siguen viendo desde lejos en la misma posición, ujú. mientras que el suelo cambia más rápido. Lo que está cerca cambia más rápido, lo que está lejos, y es enorme, cambia más Cambia despacio. menos, Así que efectivamente. Sí, la perspectiva me prácticamente gusta tiene... mucho y es parte de mi razón para elegir esas tres viñetas que hacen, yo creo que una, en realidad. Es un poco hacer trampa porque son tres y no solo una, pero bueno, las tres se unen en una Claro, como. si nosotros caminamos de noche 1000 kilómetros, eh, el paisaje va a cambiar y la Mm, luna no. O sea, mm. está muy bien. Proporcionalmente, pues sería lo mismo. Está muy bien tratado. Sí. ¿Cuál fue la tuya, José María, de Tintín el Tíbeto o En Tincho la en Plaza Tibeto? 47, Porque claro, la en, viñeta, en, 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 eh, en Esperanto todos los adjetivos acaban en A y todos los nombres acaban en O, por lo que parece. en realidad, básicamente, el esperanto es como, como italiano con grafía polaca, básicamente. Es como... Sí, y después algunas palabras del griego como kai Es para que la lengua conjunción. universal, ¿qué hacemos? Pues mezclamos el italiano con el polaco. O escribimos es muy parecido también al latino sin inflexiones de peano. O sea, Ujú. muy universal no es. Yo creo que un euskaldun, un japonés, iba a haber poca universalidad allí. Un chino tampoco creo que le convenciese mucho. Sí, sí, o sea, básicamente es una lengua latina con, eh, con grafía polaca y no sé, es una especie de yiddish, o sea, es, sí, es como un yiddish, es como una lengua de un tipo escrita con la grafía de una lengua de otro tipo. Yo creo que incluso el turco, por ser aglutinante, podría funcionar mejor como lengua universal Sí. que el Si, esperanto. si tuviese palabras más latinas y más sajonas, que no las tiene, evidentemente, porque no es una lengua romance ni Pero sajona, tiene pero sí. muchas palabras francesas Sí, eso sí es cierto. y tiene muchas palabras árabes. Ujú. O sea, Que también las tiene el español. ya tiene más variación. Yo creo que vamos, se me acaba de ocurrir, pero yo creo que el turco valdría más como lengua universal. Mm. Bueno, pues en la plancha 47 y la viñeta 9, Despertar en la sacristía, además es una escena idéntica a otra en Se armó el Belén de José Luis Sáenz de Heredia, Aquí está. en la que no es un despertar, sino un joven que se acuesta en una sacristía
Y hay en el mundo cristiano, en el mundo católico, imágenes aterradoras muy semejantes. Es una escena muy, muy similar a ese momento de Se armó el Belén. Ujú. Y al margen de esta comparación, la viñeta tiene para mí mucho valor, aunque no tuviera este asombroso parecido. Pero muestra hasta qué punto lo que puede ser benéfico o una imagen sagrada para un pueblo puede aparecer como demoníaco, terrorífico, absurdo para otro Ujú. pueblo. Entronca un poco con lo que ocurre también cuando están caminando por la cueva del Templo del Sol y se encuentran ahí con unas vasijas y con unas momias incas, ¿no? Que en principio le parece que es la cara de una persona y luego se da cuenta de que realmente es una especie de vasija, una especie de estatua, ¿no? Y que no tiene vida. Pues ese es el álbum blanco, me parece una muy buena elección también, José María. Y nos acercamos ya a las... Y Bueno, como, desde luego, como mero favorito, o sea, como absolutamente inaceptable, me parece lo de Lama que levita. Eso me parece absolutamente inaceptable. bueno, de nuevo se entra en los estereotipos y en las lecturas que tenía Hergé y que en algunos casos pues no tenían mucho que ver con la realidad, ¿no? Esta presentación de otras culturas como si no fuesen reales, como si fuesen lo que nosotros esperamos. Bueno, muchos de los lamas piensan que eso es real, al igual que muchos católicos también piensan que Santa Teresa de Jesús también se iba de la gravedad y también o sea, quiero decir, Sí, sí. lo que se cuenta de la religión tibetana, de la religión budista tántrica aquí, es perfectamente extrapolable a la religión católica y esta escena que he escogido pues Ujú. es una muestra. Ambos tienen monjes, ambos levitan, ambos hacen eso. Claro, pero presentarlo como una realidad en el siglo XX, me parece, ya lo digo, me Y además parece, ya bien avanzado el siglo XX también claro, me hay que parece decir. absolutamente inaceptable que se presenten monjes levitando y este tipo de... No, de estas cosas son cosas que se dicen de monjes porque alguien, y de monjas porque alguien ha dicho que, pero al final, o sea, es como, como este santo reciente o beato, no sé en qué estado estará, que dedicó toda su corta vida porque murió joven a tener una página de internet sobre los milagros eucarísticos. Mm. Y por eso no me resultaría difícil buscar este santo italiano. Bueno, si busco santo, digamos, milagros eucarísticos, y se dedicaba a compilar cosas como hostias que sangran, Carlo Acutis, eso es, Ajá. Carlo Acutis. Hostias que sangran, hostias que hablan, yo qué sé, hostias que hacen cosas. Excepto las que Eh, se dan, esas no le interesaban. Pero si sangraban, si hablaban, si cantaban, si jugaban al fútbol, entonces sí que le interesaban. Hostias que levitan, claro, eso también tiene que existir, como los monjes, ¿no? Hostias que levitan. Bueno, el caso es que una colección enorme bueno, de hostias haciendo cosas. Bueno, pues otra cosa es su virtud personal, que eso sí que me parece un motivo legítimo de canonización, pero vamos, el que dedicara la vida a los milagros de la Eucaristía y que fuera tan entusiasta de los milagros de la Eucaristía, pues me parece que tiene un valor muy relativo porque cuando murió lo embalsamaron y le hicieron una momia estupenda con una... Habitualmente las momias cristianas tienen el rostro de cera, y las manos de cera y en su caso creo que le hicieron una máscara de látex, muy realista, muy realista. Entonces cundió la especie de que su cuerpo estaba incorrupto. Y hay mucha gente que cree que Carlo Acutis está en una urna de cristal incorrupto, cuando lo que hay allí es una máscara de látex. Ujú. Entonces, si estamos en el siglo XXI, en el siglo XXI, y el obispo, el ordinario, el obispo del lugar,
emitió un comunicado diciendo que no estaba incorrupto, sino que era una máscara de látex. Y ese comunicado está en Internet. Estamos en el siglo XXI. El obispo dijo que, el obispo dijo que era una máscara de látex. Y aún así, en el siglo XXI, con Internet, hay una inmensa mayoría. Es más la gente que cree que está incorrupto que la gente que cree, que sabe, mejor dicho, que es una máscara de látex. Imaginemos el valor que tiene un milagro eucarístico del siglo XIII en el que alguien dice que una hostia sangra. Ujú. Sí, claro. Entonces, estamos en el siglo XXI y hay quien cree que está incorrupto cuando en realidad es un muñeco de látex. Imaginemos la posibilidad que hay de que alguien diga que alguien le ha dicho que alguien le ha dicho que una hostia sangra en un pueblo perdido de la Toscana. Imaginemos la posibilidad que hay de eso. Bueno, Ujú. pues lo mismo con los monjes que levitan, Sí, sí, efectivamente. y Es, con todos los prodigios, o con el Yeti, o con todo esto. la siguiente historia, en cambio, sí que se vuelve, pues, es muy diferente en ese sentido porque es una historia que ocurre en Moulinsart. Viene la aventura a Tintín en lugar de que Tintín vaya a la aventura, pero en realidad la aventura es una nueva aventura porque no ocurre prácticamente nada. Y Bueno, además ocurre mucho en realidad. bueno, sí, pero quiero decir, el misterio es un misterio que de hecho ya se nos dice de una manera muy sutil desde el principio qué es lo que ocurre con esa presentación en la primera viñeta ya de una urraca que está sobrevolando por allí y que tendrá mucho que ver con esas joyas de la Castafiore que se roban, pero que no las roba necesariamente una mano humana. Este es un álbum del que se ha escrito muchísimo. Benoit Peters, por ejemplo, tiene un libro entero que se llama Lire Tintin, en el cual se dedica, pues no sé, 200, 300 páginas a analizar viñeta por viñeta esta obra. Y hay muchas personas que la consideran su obra favorita de Hergé. ¿Qué piensas Mm, tú de las joyas de la Castafiore y qué has elegido de Tiene ella? muchísimas innovaciones narrativas, como esa transmisión televisiva con Ujú, interferencia. Tiene escenas brillantísimas como esa que he comentado del circo mediático, ujú, además con los churros. Y bueno, es un cambio muy positivo en todo este ciclo de las magufadas. Es un cambio enormemente positivo porque es todo lo contrario, es una denuncia del ocultamiento de la realidad, de cómo los medios de comunicación mienten, ocultan la realidad, la ujú, deforman de todas las maneras posibles, en la prensa escrita, en televisión, de cómo lo llenan todo de publicidad. Y bueno, quizá hubiera sido muy fácil elegir el circo mediático. ujú. Me quedo con la portada no de París Match, no de Paris Match, sino Paris Flash, Paris que Flash, está en la efectivamente. plaza 27, viñeta 4. Esa portada en silla de ruedas. Además, Aquí está. vemos al Capitán Haddock en una absurda silla de ruedas. Aquí Sí, esa está. portada. ¿Qué versión era esta? Lo que pasa es que esta Eh, es la traducción al Ballon de Lieja, con lo cual, ¿Ah? pues claro, le cambian el título del Paris Flash, no Paris Match, y ponen la Meuse, pero bueno, esa es la portada. Sí, sí, esa portada absurda en la que se está vendiendo una imagen como todo lo contrario de lo que significa. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero no, no es así. Al lado hay una imagen de la representación de, em, del Fausto de Gounod, el Ujú. Fausto de Gounod, Ahí está. que sí, y luego el loro que sale en Tintín y el arte alfa, porque la Castafiore es fiel a su repertorio, siempre canta lo mismo, siempre canta el Fausto de Gounod, cuando esta obra claramente está inspirada, o quiero decir, cuando esta obra
claramente el trasfondo operístico que tiene es la Gazza Ladra Ujú. de Rossini. Sí. La historia es la Gazza Ladra de Rossini. Que es No la hay. única ocasión en la que la Castafiore, según parece, canta otra ópera, que no es el Fausto de Gounod, y entonces es como Tintín se da cuenta de lo que ha ocurrido aquí, porque lee en el periódico que ha tenido mucho éxito la Castafiore, no sé dónde, no sé si en la Scala de Milán, cantando la Gazza Ladra. Entonces dice, ah, aquí está la... Entonces no solamente canta eso, canta otras cosas, pero por lo que parece su super hit es el área de las joyas del Fausto de Gounod. Y eso me recuerda que hay otra escena que me parece soberbia, pero se me acaba de olvidar otra vez. Eh, a propósito de... Ah, sí, 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 eso es. No, si tuviera que elegir otra escena, también, y muy relacionado con la escena de la cubierta del barco de Stock de Coque, Ujú. cuando salen del palacio, caminan por el bosque y se encuentran el campamento de gitanos, ese Sí. contraste, Ujú. campamento de gitanos y el palacio. O sea, una escena también Que después los fantástica. gitanos además pues se le presentan ahí a la puerta porque él los invita Sí, muy, a muy buena esa quedarse. escena. Sí. Pues la mía tiene bastante que ver con eso. Siempre he dicho que me gustan las escenas nocturnas de Hergé y bueno, la que aparece en la página 40 de los gitanos tocando ahí su música. Ujú. Tintín la Muy buena. escucha desde lejos y dice vaya nostalgia en su música y tal y cual, pues me parece muy, muy, muy hermosa. Es decir, es una muy bonita composición, el color está muy bien logrado y casi puedes escuchar la música, ¿no? Casi te puedes imaginar qué es lo que está tocando ahí ese guitarrista. Y bueno, siempre me ha gustado esta escena y en una historia que se basa en pues poner eh, pistas falsas y hacer que uno piense que va a ocurrir una cosa que luego nunca ocurre hasta el final. Hergé, de hecho, eso es lo que quiso hacer, despistar al lector durante las 62 semanas en las que se publicó esto, porque se publicaba a razón de una plancha por semana. Con lo cual, bueno, uno tenía que esperar más de un año para saber qué es lo que ocurría aquí. Pues esa escena me parece pues estéticamente muy, muy lograda y siempre me ha gustado mucho. Es una obra que me gusta precisamente por eso, porque es como una especie de tour de force, ¿no? En el que Hergé tiene que mantener la atención de principio a fin sin que realmente esté ocurriendo una aventura típica. Es una aventura muy diferente de las aventuras típicas de Tintín. Además se presenta ese circo mediático, ese campamento, mientras que el campamento de los gitanos permanece completamente ajeno a ese ruido mediático y es, bueno, es una defensa de los gitanos como gente que está fuera de ese mundo moderno, Sí, efectivamente. También estoy intentando buscar justamente eso del circo mediático. También tenemos la fuera de banda ese que tabor le, de periodistas. también la banda esta que le viene ahí a tocar, que es algo que le ocurrió a Hergé en la vida real, que le aparecía por ahí una banda a tocar y después él los tuvo que invitar a casa y le acabaron saliendo de su casa dándole las gracias y diciendo, estaban medio borrachos porque habían bebido y le decían algo así como Viva Spirou, ¿no? En lugar de Viva Tintín se habían equivocado y pensaban que era otro. Pues no encuentro ese circo De mediático, escuela franco-belga. pero sí que me refiero. Sí, pensaba que era Francan, ¿no? En lugar del propio Roger. Sí, ya lo digo, si es que Bélgica es como, bueno, en fin, eh, muy, muy pequeña. Ujú. Pero Francan era como más urbano. Sí, sí. Misma línea clara, misma idea, ¿no? No, quiero decir que era más Gráfica. fácil de ver, me parece. Sí. Ah, que te refieres a él como persona, que. Que hacía más vida social, digo, Mm, que era más mm, fácil de ver en la ciudad. mm. Sí, Hergé desde luego era bastante recluso, sobre todo en ciertos momentos de su vida, aunque después al final de su vida ya empezó a viajar más y vino a los Estados Lo digo porque Unidos. Francan sí que iba a un bar, sí que iba, es decir, sí que salía de su casa. Mm. No es que hiciera vida social, pero sí que, vamos, sí, salía. Ya hemos hablado Espero que bastante del siguiente álbum, ¿no? Ya hemos sí. comentado bastante de A mí vuelos me parece una 314. chorrada. Lo tengo aquí en traducción bretona. Bestial. No sé de nuevo cómo se pronunciará eso, pero esta es la lengua bretona, la lengua celta que se habla en el noroeste.
de Francia en la que canta, por ejemplo, Alain Stivell, el famoso arpista bretón. Y esto es vuelo 714 para Sydney, que en inglés simplemente se llama Flight 714. Es decir, en Hemos inglés ya ni visto siquiera dice antes, para Sydney, solo es el número del vuelo. sí, hemos visto antes otro álbum en una lengua céltica, que también, El galés, sí. sí, eso es, sí, Art también existe en bretón, sí, sí, Ujú, sí, sí. Es dos lenguas célticas hemos es visto, el, sí. ah, es bueno, no me sale la palabra ahora. Ah, Artículo. es el determinante, ¿no? Ar, como él o el... Bueno, yo en este álbum me quedo con la plancha 42, viñeta 3, el narigudo de Borneo, que por lo menos es algo absurdo que sí existe. Es algo absurdo que sí es Ahí real. está. El Además, narigudo de Borneo. no solamente tiene la nariz parecida, sino que en la cabeza también tiene un chichón ahí bastante bien evidente. Es curioso como en esta obra, de muchas maneras, Hergé se ríe, se mofa por completo de los personajes malvados. Y bueno, pues ahí está esta presentación de Rastapopoulos por un lado y de Carreiras por otro. Uno es el millonario, el otro es el malhechor. Y bueno, pues hay como están ahí luchando a través de ese doctor Krollspell, que también tiene bastantes reminiscencias nazis, ¿no? Con el suero de la verdad, están luchando a ver quién había sido el más malvado de todos, con lo cual el millonario lo pone más o menos al mismo nivel que, que el, que el malhechor, ¿no? Que el criminal. Esa Eh, es la escena con sí, la que te quedas. no, 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 esa no es la escena con la que me quedo. Simplemente me acuerdo de eso porque es una escena muy, muy, no voy a decir curiosa, pero sí bastante absurda, pero que da un poco la idea de qué es lo que está intentando hacer Hergé en estos momentos ya. Es una parte de su carrera en la que se mofa ya de sus personajes, se aleja bastante de Tintín. Eh, pero bueno, yo elegí de vuelo 714, pues otra escena realmente ridícula, página 7, el profesor Tornasol Ah, sí. ahí haciendo artes marciales de una manera ridícula, que da la sensación de que de nuevo Hergé se está alejando de sus personajes, se está mofando de ellos, ya no solo de los malos, sino también de, por así decirlo, los buenos. Y aquí está el profesor Tornasol, que tiene un genio importante, se enoja con mucha facilidad. Y en este caso dice, ¿cómo que no soy capaz de hacer esto? Como se dice en inglés, hold my beer, ¿no? Y entonces lo hace y bueno, pues es un verdadero desastre, pero me gusta mucho el dibujo, ¿no? Mucha movilidad, mucha Se ve de manera expresividad. científica el contenido de su ropa, Sí, efectivamente. como Y en una bueno, clasificación enciclopédica. pues esa es la que yo elegí de este álbum, pues que hay muchos críticos que lo han criticado muy negativamente. Eh, Sí, bueno, y por- con razón. La historia ocurre en Indonesia, ¿no? Más o menos, sí, en una isla por ahí de Indonesia, también inventada, pero sí, por Indonesia. Y la escultura tiene una base real. Pues esa es una buena pregunta. De hecho, aquí en el libro de Michael Farr, The Complete Companion, en el que habla mucho de las... eh, tiene esta base real que está aquí, Ujú. Ah, bien, sí, bueno. ¿Dónde que es más o eso? menos, sí. Este es un libro valioso en ese sentido porque tiene mucha información De sobre, dónde es esa escultura? pues, un tiki, un dios oceánico de Oceanía. En una fotografía de National Geographic que se encuentra en los archivos de Hergé y que utilizó con descripciones de Charroux, para crear esta estatua Sí, que, bueno, que ahí pero se ¿dónde ve. en Oceanía? No lo dice simplemente Es tan genérico. O sea, sí, sí, dice un dios Oceanía. de Oceanía. No sé si es Micronesia, no sé si es Australia, Nueva Zelanda, Fiji, no está claro, no lo dice con total claridad. Pero sí, está basado en la realidad de esa estatua, de los dioses de nuevo, Oceanía. No, no sabemos exactamente dónde es, ¿no? Dioses europeos, dioses americanos, dioses
marcianos, pero en este caso no, es de Oceanía. Por ejemplo, Eh, otra escena que me encanta, o algo que me encanta de este álbum, o sea, yo me quedo con dos cosas. El narigudo de Borneo, quizá con la reaparición de Sud, ujú. pero sobre todo eh, el color de la Sanicola. Sí, hay de hecho un gag muy interesante sobre eso, que es cuando el capitán Haddock no quiere beber la San Nicola y lo echa en una planta y la planta se muere, básicamente, porque la San Nicola es un desastre. Aquí está el color de la San Nicola, se puede ver más o menos ahí, que es verde, ¿no? Sí, es como si fuera ajenjo o un Es como refresco una de bar. Coca-Cola de clorofila, ¿no? Pero aquí vemos que Sí, el capitán, Coca-Cola de clorofila. aquí vemos que el capitán Haddock le echa la San Nicola a la planta y un poco más adelante le cae en la cabeza al capitán Haddock una de las hojas de la planta totalmente muertas por efecto de la sanicola, así que imaginemos lo que puede hacer eso al organismo de Pero una es algo persona. que yo lamento que no existe. A nadie se le haya ocurrido fabricar Sanicola. Bueno, a mí me gusta la obra de Hergé, me interesa mucho Tintín, pero te aseguro, José María, que yo no lo bebería si alguien lo... Me parece un menjunje que suena realmente mal. Eh, si vas a No, pero beber un algo refresco que, verde es muy interesante. eso sí, el color sí, pero me pregunto si es eso lo que le hace a las plantas, qué es lo que le hace o qué es lo que le haría a nuestro organismo, ¿no? No lo sé, a lo mejor sería algo positivo. Es curioso que la sanicola tiene clorofila, pero mata a las plantas, que realmente es lo contrario que tendría que ocurrir. Pero bueno, a lo mejor no, porque esto es una ciencia infusa, es una pseudociencia eh, cómica de Hergé. Eh, Hemos hablado de la presencia de los extraterrestres, con lo cual creo que podemos pasar al último Es álbum que de la serie, ¿no? este cambio tan extraño de los gitanos a los extraterrestres, este bajón de los gitanos a los extraterrestres, menos mal que se ve vengado, que se ve resarcido, que lo arregla con Tintín y los pícaros, Sí, donde no hay ni extraterrestres, ni monjes levitando, ni, ni esoterismo, no lo hay. De hecho, lo más parecido serían los los indios arumpayas que vuelven a alumbrales. aparecer después de la oreja rota. También está Richwell por ahí, el explorador británico que ya estaba en la oreja rota, pero que ahora vuelve a aparecer. Es curioso que en vuelo 714, por cierto, el único que sabe lo que ocurre al final es el propio Milú, es el único que sabe lo que ha Sí, visto. porque es la nueva aventura, es otra nueva aventura, Efectivamente, es otra nueva aventura, ¿no? porque no Eh, pasaba nada. Tintín y los pícaros, mediados de los años 70, aquí lo tengo en una traducción al criollo de las Antillas. O sea, en las Antillas se habla el papiamento, pero también hay un criollo al que han traducido también Tintín. Creo que no hay lengua o variante lingüística a la que no se haya traducido Se han al esforzado menos, mucho en ello, al desde menos una luego. obra de Tintín. De hecho, la más traducida, o la que se ha traducido a más lenguas, es Las joyas de la Castafiore. No sé si son 150 lenguas y variantes dialectales diferentes, pero bueno, el caso es que esto es Tintín y los pícaros, vuelta de Tintín a América del Sur. Si Hergé hubiese vivido un poco más, tendríamos el arte alfa completo probablemente, pero como no fue el caso, esta es la última Es obra mejor así. completa y en color de las aventuras de Tintín, publicada a mediados de los años 70. Y bueno, ahí vemos una especie de pirámide mexica, ¿no? Una especie de pirámide azteca. Una pregunta. Tintín y el arte alfa, lo que tenemos, ¿parte de un guión que estaba completo o el guión tampoco estaba No, no, el completo? guión tampoco estaba completo. De hecho, no se sabe Ya, ya. si No sé. Hergé iba a matar a Tintín o no. Y de hecho, se acaba el guión en el momento en el que tienen a Tintín prisionero y lo van a convertir en una estatua de cemento viva. Ahí es donde quedan. Entonces no se sabe muy Bueno, bien. viva por un tiempo. Sí, claro, viva por un tiempo, efectivamente. Es decir, que el Tintín vivo estaría dentro de la estatua de cemento. No sé si Hergé haría lo de Cervantes de matar al personaje o no. Hombre, Probablemente por lo no. que hemos visto es poco probable. Poco probable.
la verdad es que Por lo que poco probable. hemos visto de las aventuras de Tintín, es poco probable que no Tuvo saliera si ahí. lo hubiese querido matar, tuvo oportunidades ya desde 1929, eso Sí, en está cada claro. página. En cada página había una oportunidad. Bueno, Pues, Tintín y ¿cuál los es tu...? Pícaros, para concluir la serie completa, es una obra en la cual, de nuevo, la aventura viene a los personajes, pero en un principio solo dos de ellos van a la aventura. Tintín decide quedarse en Mulanzá, aunque al final acabará viajando a San Teodoros. ¿Cómo ves tú esta obra, eh, José María, Voy a como... tener que conectar porque se me está yendo la batería. Pues ya te digo que menos mal, voy a tener que cerrar, menos mal que en esta historia arregló los errores de los álbumes anteriores, lo arregló sobremanera y me parece una de las mejores historias y desde luego el mejor cierre posible, hasta el punto de que mi viñeta favorita es de la última plancha, de la 62, ya tiene el cable aquí, y es la viñeta 11, o sea, el final, que tengo aquí señalado como revolución circular, que Pues realmente lo que se nos muestra es lo que decía Chesterton, te refieres a esta última, ¿no? sí, de que la revolución hace honor a su etimología, y una revolución es dar la vuelta, y dar la vuelta supone estar como se estaba antes. Ujú. Es, es dar una vuelta completa para volver al principio. Esa viñeta es especular con otra que aparece al principio, en el que se ve el mismo suburbio, las mismas chabolas, vigiladas por uniformados del estilo estético de General Tapioca, un estilo más pinochetista, eso es un estilo pinochetista, y Esa es la luego primera. tenemos, sí, luego tenemos un estilo castrista, que es curiosamente el que ha apoyado Tintín, ese estilo castrista, a pesar de que el coronel, el general Alcázar, en La oreja rota, tenía ese estilo de señor de la guerra, ese estilo de generalísimo de los dictadores de los años 30, pero luego evoluciona, digamos, hace ahí Va un acorde con los movimiento, tiempos, ¿no? tiene un movimiento lampedusiano, tiene un momento, el gato pardo hace que todo cambie para que nada cambie, pasa de ese estilo con plumas y de generalísimo de los años 30 al estilo castrista, pero en suburbio las chabolas son las mismas. O Ujú. sea, ¿quién ha ido? Y bueno, si no eligiera esa escena, pues naturalmente la del carnaval irrumpiendo en el Mm. pelotón de ejecución, que tiene Sí. mucho que ver, como digo, tiene muchísimo que ver con el verdugo de Berlanga. Es decir, es fundir esas dos escenas del verdugo de Berlanga, Supongo que te refieres a esta que está aquí. sí, la de la cárcel y la de la cárcel y la del puerto en el que están los turistas. Ujú. Y además, mm, me asombra la modernidad, los colores y hasta qué punto tiene que ver con lo que hace Miguel Brieva. Y de hecho, Miguel Brieva tiene una viñeta sobre la gran fiesta de la democracia, también con globos, que es muy parecida. Ujú. Se adelanta muchísimo al estilo de Miguel Brieva. Ujú. Sí, creo que es curioso, José María, porque es una manera magnífica de concluir nuestra extensa conversación sobre Tintín y Hergé, porque yo elegí exactamente la misma Perfecto. viñeta para presentar Tintín y los Pícaros. Y realmente Y por las además es el mismas... final. Sí, además es el final, precisamente por las mismas razones que tú señalas, y además de eso, por el hecho de que, bueno, ahí dice Viva Alcázar, esta es la versión en inglés, están volando, ¿no? Y lo
último que dice el profesor Tornasol, que se escucha saliendo del avión, es yo también, pero con un poco de mostaza, por favor. Claro, piensa que le están ofreciendo un perrito caliente o un hot dog o algo así, cuando en realidad no está diciendo eso, sino que el capitán Haddock dice que tiene muchas ganas de volver a casa en Moulinsart. Y la respuesta del profesor Torrasol es sí, yo también, pero con un poco de mostaza, por favor. Entonces, en la última Tornasol viñeta, recupera la sordera, sí, bueno, la única vez que no la tuvo fue en Sildavia y en la Luna, ¿no? Eh, pero bueno, es curioso pero hay que... un cambio, sí que hay un cambio, o sea, que yo sepa, ¿no? Lo que se ha cambiado es que, quiero recordar, eh, que ahora Haddock aborrece el alcohol. Sí, ese es uno de los gags o running gags, ¿no? Que se El dice en único inglés, cambio. de principio a final de este álbum, es que el Capitán Haddock no es capaz de beber alcohol, pero es porque, por efecto del profesor Tornasol, que ha creado una especie de polvitos o de Sí, pastillas de que se droga. pueden disolver ahí en el alcohol para que no beba, ¿no? Y esto, Mientras que imagino que Tintín sí que seguirá pudiendo degustar el vino rosado portugués porque bueno, él no necesitaba ese tratamiento. y el Capitán Haddock, siempre y cuando no le pongan esos polvitos ahí, pues yo supongo que también. No creo que sea algo que se quede en tu... Bueno, no lo sé, pero no creo que sea algo que se quede en tu organismo y que después ya no puedas soportar el alcohol en ninguna ocasión más, sino cuando te vuelven a poner eso ahí, porque supongo que lo que hace es que el sabor del alcohol sea intragable, ¿no? No sé qué es lo que pasa ahí, pero bueno, da la sensación de que algo está pasando, porque esto ocurre desde el principio, el Capitán Haddock trata de beber y no es capaz, y entonces piensa que a lo mejor lo están intentando envenenar. Al contrario, es el profesor Tornasol que está intentando que tenga una vida más saludable sin beber. Pero la verdad es que el Capitán Haddock Y bebe... con un condicionamiento, bueno, con los fumadores también se hace algo parecido, me Sí. parece. Hay otras viñetas, no solo en este álbum, sino también en La Oreja Rota, Ujú, que también me han interesado mucho y me han parecido siempre muy apetecibles, que es la comida de los alumbayas. ujú, ujú. Ese kilo de carne me parece apetecible o curioso. Imagino que lo que nos está mostrando es una especie de ese plato que se llama chili con carne, Ujú. es de lo que me pinta. Sí, No sé si se corresponderá con no lo sé, que pero realmente comen desde luego sí que los es indios. un plato que es muy picante, por lo que parece, al igual que muchas veces el chile con carne puede ser picante. Es un plato que, por cierto, yo cocino bastante aquí, es bastante típico en el sur de los Estados Unidos hacer chile con carne e incluso tomar perritos calientes en los que se les echa por encima este chile, lo que se llama un chili dog, ¿no? Y bueno, recuerdo prepararlo para mis padres y no fueron capaces de comerlo, al igual que ahí, pues porque les parecía demasiado picante. Pero como era para mis padres, le había puesto muy poco picante, pero ellos no eran capaces tampoco de, de comerlo, como no fueron capaces en la India de comerse una pizza de Pizza Hut, porque incluso las pizzas de Pizza Hut para ellos eran demasiado picantes en la India. Después de 2 semanas comiendo la comida local, ellos que nunca comen en un Pizza Hut, de repente se encontraron con un Pizza Hut y dijeron, oh, el oeste, el- ¿no? La cultura occidental, pero no. Cuando pidieron una pizza, que no lo harían nunca en España, pero lo hicieron allí, pues tampoco pudieron comerla porque era demasiado picante. Pues me parece un No había poco pensado esto en con los eso, no había arambayas. pensado en que probablemente esté picante. Pero es que realmente tampoco hay especies. Pues sí, precisamente el chile. No sé si eso se corresponderá con gastronomía real de los indios amazónicos, que es más o menos donde se supone que está eso, en el Amazonas, ¿no? Ujú. Sí, más o menos en ese Que lugar. podría ser muy bien Venezuela, o sea, San Teodoro podría ser muy bien. En realidad, no, ahora que he caído. eh, en La Oreja Rota lo que hay es también una imagen de la Guerra del Chaco, Sí, del Chaco, que ahí le llama el in- Chapo, ¿no? Para incluyendo el darlo un personaje poco. real del traficante de armas, que vamos, lleva el mismo abrigo, o sea, es un personaje real al Ujú. que le cambia el nombre, pero el traficante de armas es un retrato que además, no recuerdo, pero creo que le hizo gracia. Creo que
era claro, es que cuando uno piensa en un traficante de armas, no, pero este era un traficante de armas muy famoso, muy reconocido, Zaharov al se que le llama. gustaba, sí, al que le gustaba que se hablara de él y veía bien toda la, o sea, nada clandestino y nada, ¿no? Lo Ninguna tenía publicidad es muy, mala, ¿no? Como se suele decir. sí, sí. Y Claro, como un comerciante más, ¿no? Como un, claro, luego, vamos, como con ese sentido de que es un comerciante más, como el protagonista de esta película de Alberto Sordi, dirigida por Alberto Sordi, Mientras hay guerra y esperanza, pero además, no solo con esa conciencia de que era un comerciante honrado, sino que además le encantaba la publicidad, que lo fotografiaran, que va a salir en los periódicos. Entonces, claro, pues San Teodoros pues era sí, es uno de los países de la guerra del Chaco, es ese mundo, aunque en realidad está toda Iberoamérica es mezclada. como una amalgama, sí, Y, en realidad. y el libro que Colin Ross dedicó a México se llamaba Los Balcanes de América, me parece, Mm, los Balcanes o el Balcán además, los Balcanes de América. Y desde luego Roger ve ese San Teodoros como una especie de Balcanes, de esa Borduria y Sildavia, eh, en América y con una selva ujú, cercana. ujú. Hay muy poca diferencia, solo que todo el americano es más histriónico, más caricaturesco, más exagerado incluso de lo que se da en Europa. Pues con esta coincidencia en la elección final, que ha habido bastantes coincidencias al final. Me preguntaba cuántas Bueno, habría. tres, Hubo unas cuatro, tres o cuatro, ¿no? sí, tres o Coincidencias, cuatro. o alguna cercana. Para terminar esta conversación, que a mí me ha interesado muchísimo, con la que me lo he pasado muy bien y además pues he tenido la oportunidad, José María, de interactuar contigo, no a través de comentarios, no a través de redes sociales y de YouTube, sino pues en persona a pesar de la distancia. Para terminar brevemente, ¿cómo valoras en general la obra de Hergé, sobre todo las aventuras de Tintín y la figura de Hergé como creador de cómics? Y con esto podemos poner, si te parece, Bueno, punto y centrémonos final a en la Tintín, conversación. porque no me he leído la obra. Hay una edición de la obra integral de Ujú, Hergé, el echado del ojo, a ver si la puedo conseguir. No me he leído la obra integral de Hergé, ya me gustaría. ujú. Así que hablando solo de Tintín, Sí, sí, me me refiero a parece Tintín. un clásico necesario, una iniciación al mundo, no a Europa, los viajes, sino al mundo en general, un canto a la investigación y a la búsqueda de la verdad, al trabajo que puede ser aburrido, a las disciplinas que pueden ser aburridas, como la sigilografía o la entomología. Y la única pega que se le puede hacer, más que un racismo ingenuo, que ya lo digo, que más bien una visión irreal del mundo, una visión fantástica en la que los animales parecen de goma y y los otros pueblos o la gente de otras razas pues no se parecen nada a lo que son en realidad y es una imaginación fantástica. Lo que se le puede reprochar es ser un poco fascista y lamentablemente en esa frase, seamos cristianos, él no dice seamos cristianos, pero es algo que, bueno, aunque no lo diga, sí que ese fascismo esotérico, es un fascismo del tipo esotérico, los otros pueblos tienen cosas que nosotros no tenemos porque conservan la tradición, porque se mantienen puros en la tradición, ese valor de tradiciones esotéricas. Afortunadamente se ve compensada esa fantasía absurda, ese nazismo esotérico con el catolicismo, aunque no lo diga expresamente Ujú. en Aterrizaje en la Luna, como sale en la traducción castellana. Y bueno, pues es la única pega que se le puede hacer. Ese nazismo que de todas maneras es nazismo esotérico, no Ujú. es
No es un nazismo que quiera exterminar a nadie, ni un racismo militante, sino que es una parte muy importante del nazismo que es creer en chorradas. En chorradas de pueblos antiguos y de poderes Y mágicos y de de... razas superiores y cosas así. ¿Mm? Y de razas superiores y cosas así, Sí, ¿no? sí, sí, que eso claro, eso lo lleva desde luego a un racismo en que los occidentales los salvan a todos, pero tiene esa permanente simpatía, nada contradictoria, con pueblos que han mantenido su tradición, hasta de manera absurda como esa especie de sociedad secreta yo qué sé, una especie de Machu Picchu, donde a pesar de tener agentes por todo el mundo, pues no saben que se pueden predecir los eclipses. Eh, y precisamente en las 7 bolas de cristal está esa afirmación de qué le parecería a usted ¿en las 7 bolas de cristal o en los cigarros del faraón? Porque encajaría, no, en las 7 bolas de cristal. ¿Qué le parecería a usted que vinieran los incas y desenterraran a nuestros reyes europeos? Mm. ¿Qué le parecería a usted que desenterraran a San Luis y lo pusieran en un museo? Ese entendimiento permanente de otros pueblos, pues digamos que eleva a la condición eleva a Hergé a la condición de un racista inteligente y humanista, como podría ser el conde Gobino, Ujú. que puede tener rasgos de humanidad, de comprensión y de bondad, pues mayores que los que puede tener un liberal, un progresista, cosas que habitualmente se ven. Y desde luego Hergé no deja de criticar a los liberales progresistas capitalistas Ujú. a lo largo de sus álbumes, hasta el extremo de convertirlos en negreros y en esclavistas. Pues con esa descripción que a mí me parece interesante y muy bien construida de lo que para ti, José María, es la obra, la figura de Hergé, podemos poner aquí punto y final a esta conversación extensa en la que yo me lo he Que no sé pasado muy si bien. cabrá esto por WeTransfer porque me Y parece que va a ser un vídeo bueno, mucho más grande. eso lo arreglaremos seguramente. Creo que es posible que sí, pero bueno, Muy ya bien. veremos cómo se Si no te publica. importa, Quizá en en 2, tres. quizá en 3 vídeos, pero bueno, tenía ganas de conversar contigo acerca de este tema Igualmente. y espero, José María, que no sea la última conversación y que en un futuro podamos grabar conversaciones Aquí semejantes hemos sobre elegido un otros buen temas. tema, del que teníamos que decir. Siempre hay que elegir un buen tema y de esa manera creo que nos podemos extender durante horas y horas y horas, si es necesario. Muchas gracias y muy pronto ustedes podrán ver esta conversación en 2 partes o 3, esto ya lo veremos en el canal de YouTube de José María Bellido Morillas. Yo soy Antón García Fernández y nos despedimos ya. Muchas gracias, José María. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.